Hoy estamos viviendo un quiebre histórico porque muchas personas sienten que las instituciones ya no contienen su fe y buscan una espiritualidad sin religión. No es que hayamos perdido la fe, porque no es eso. Es que estamos reclamando nuestra soberanía. Y si sientes que las viejas estructuras religiosas se quedan pequeñas para tu despertar de conciencia, pues no me extraña. Vamos a explorar cómo la física cuántica y la mística se están uniendo para explicar lo que antes uno llamaba los milagros y cómo tú puedes ser el arquitecto de tu propia conexión con lo divino. Y cuando me senté a hacer este episodio, me puse a reflexionar sobre cómo llegamos a una espiritualidad sin religión. Y las características o las claves son muy obvias. Y quiero que te observes y mires si tú también has pasado por alguna de estas o por la mayoría. La primera es la soberanía de lo personal sin estar acudiendo a la religión. Es decir, hay fin de los intermediarios espirituales como antes los conocíamos. La segunda es el cuerpo como templo. Estamos sanando la culpa y el placer y estamos aprendiendo a ver nuestro cuerpo de una manera diferente. La tercera es la física cuántica y la mística que se están entrelazando y se están convirtiendo en la ciencia de la fe. La cuarta es volver a lo ecoespiritual. Estamos retornando a lo femenino y a la tierra. Y lo quinto es la conciencia multidimensional y el ser no local. Y lo voy a explicar de una manera muy simple que te va a encantar. Y al final te voy a dejar con un ejercicio muy simple, pero muy práctico de autoobservación. Así que vamos al episodio a hablar sobre espiritualidad sin religión. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bienvenido, este es Alquimia Personal, soy Marcela Gid y este es un espacio que he diseñado para acompañarte a decodificar la realidad y a transformar tu energía en poder personal. Aquí trabajamos activamente en la alquimia de tu mentalidad y tu espíritu para que dejes de ser un espectador y te conviertas en el creador consciente de tu vida. Hoy continuamos profundizando en nuestra serie de la nueva humanidad y si apenas te unes a nosotros, te sugiero que vayas a sentar bien las bases y que regreses y escuches primero el episodio número 283, Cambio el juego, el año que redefine quién eres. Ese es el punto de partida para comprender por qué el mundo tal como tú lo conocías ya no existe y por qué hoy hablamos de nuevas frecuencias. Vamos a comenzar con las claves que te había comentado al inicio que vamos a desglosar hoy. Y la primera es la espiritualidad sin religión y la soberanía personal. Estamos en el fin de los intermediarios. Recuerda que todas estas claves o estos puntos nos van a llevar a ver que obviamente la espiritualidad está sucediendo en este momento sin religión. ¿Qué está pasando? Que está existiendo una soberanía espiritual que nos lleva a entender que no necesitas a un sacerdote, a un gurú o a una institución para hablar con la fuente. Estamos viviendo el auge de la espiritualidad sin religión, pasando del dogma, porque ¿quién no estudió con el catecismo del Padre Astete?, a la experiencia directa para lograr un verdadero despertar de conciencia. No necesitas a nadie más que a ti mismo para adentrarte en este proceso de hablar directamente con Dios, con la divinidad, con el universo, para sentirte conectado a todo. Y aquí hay un punto muy blandito para tocar, que a veces nos da hasta dolorcito, y es el miedo a estar perdidos, porque como yo no sigo una religión, yo no sigo un dogma, como tengo que ir precisamente al centro budista, o como yo tengo que seguir la religión o la filosofía, podríamos decir mejor taoísta, entonces me siento perdido.
Tampoco quiere decir que cualquier cosa que hacemos definitivamente es una espiritualidad sin religión, pero estamos abriéndonos más de estos espacios donde uno tiene que ir a reunirse cada sábado, cada domingo, a hacer unas prácticas y rituales religiosos que de pronto ya no nos están llenando. Y yo sé que a veces nos sentimos un poco huerfanitos cuando estamos dejando atrás ese dogma. Así que la pregunta que yo te voy a hacer es, ¿cómo se logra vivir esto diariamente? No es una meta a la que tú llegas, es un estado de soberanía espiritual que cultivas. ¿Cómo? Te voy a decir ya cómo lo cultivas. Vas a convertir primero tu curiosidad en tu nuevo altar. Ya no buscas la verdad con mayúscula, ¿en dónde? En un libro viejo, en la Biblia, en un texto sagrado, aunque eso es válido, pero ya la estás buscando en tu propia experiencia, ya estás esperando tener un espacio como de calma para observarte, porque la espiritualidad sin religión la logras cuando dejas de pedir permiso para sentir a Dios. Es que no es que alguien que tú conozcas que esté embestido de una religión o de un poder te vaya a dar el permiso. Empiezas a observar las señales más bien y a decir, uy, esto lo estoy sintiendo yo y esto me está llamando. Vas a ver las sincronicidades que están muy relacionadas con la intuición y esos mensajes que te llegan a través de una canción o un encuentro o un sueño y tú dices, ¿cómo es posible? Así que tu curiosidad es el hilo de unión o de conexión que te va a sacar del laberinto del dogma y permítete hacerlo. Lo segundo que vas a hacer descubriendo este punto o dándote cuenta de que ya no dependes del gurú o de la religión es establecer tu propia liturgia personal. Y mira que uso la palabra liturgia, porque que no vayas a un templo no significa que de pronto no necesites tu propio ritual. No estoy hablando de solamente sahumerios o cosas de esas, estoy hablando de que la diferencia es que ahora ese ritual tiene sentido para ti. A ver, ¿cuántas veces tú te sentaste en misa voy a poner el ejemplo católico mío, y a veces uno ni sabía por qué estaban elevando las manos o por qué se hablaba en latín ciertas cosas y aunque a uno se lo explicaran, eso como que no resonaba completamente. Es que puede ser que tu café de la mañana en silencio se convierta en tu ritual. Caminar descalza por la grama sea el punto tuyo de conexión con lo divino. O sentarte a escribir en tu cuaderno de alquimia o responder las preguntitas que aquí dejo al final de autoobservación te sirva como medio para sentirte más conectada con la divinidad y recordar quién eres. Y no lo haces porque, uy, tengo que hacerlo, como me sentía yo muchas veces por mucho tiempo yendo a misa los domingos. Lo tengo que hacer porque si no es que uno se iba para el infierno y en fin, ya eso ha cambiado mucho, pero en esa época era así. Uno lo hace porque esa práctica te devuelve a tu centro y te ayuda en tu despertar de conciencia. ¿Qué es lo otro que podemos hacer entonces para retornar a ese espacio de vivir en una espiritualidad sin religión? Es escuchar al oráculo de quién, de tu cuerpo. La religión nos enseñó a desconfiar de lo que sentimos, al menos eso siento yo. Pero en esta nueva humanidad el cuerpo es la brújula y eso sí que lo vivo con la intuición. Si una situación, una persona o incluso una idea te genera expansión en el pecho, ahí es, por ahí te vas. Y no necesitas que la religión te diga que sí, que es el debería. No, tú lo sientes y sabes que estás bien. Y también lo sientes de la forma contraria. Si no está bien, tú también lo sientes y en el cuerpo. Si te genera contracción, por ahí no es. Aprender a leer tu sistema nervioso es la forma más pura de bienestar holístico y de guía interna que existe en este momento. Lo cuarto sería entender la tecnología de la oración, y lo pongo en estas palabras porque tiene sentido. En lugar de rezar para pedir que algo cambie afuera, usa la física cuántica a tu favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que vas a sentir la emoción de lo que deseas como si ya fuera real y no andes pidiendo a toda hora. Más bien, acostúmbrate a agradecer. La oración
en la nueva espiritualidad es un estado de gratitud anticipada, porque ya recibiste aquello que estás personificando. Ya no le pides a un juez externo, le hablas al campo de las infinitas potencialidades desde tu propia vibración. Y esto es súper importante para cambiar la manera como estamos creando. Y lo quinto es que vas a abrazar tu sombra sin miedo. Esto sí queda sustico. Logras una espiritualidad real cuando dejas de intentar de ser perfecta o santa, que era lo que nos enseñaban a hacer en el cole, ¿cierto? Ser espiritual es ser íntegra. Eso significa mirar tus miedos, tus rabias, tus traumas con compasión, las cosas que vas pasando en el día a día, recordando que estás en un camino de regreso a casa. Cuando dejas de esconder tu oscuridad, esa energía se libera y te permite experimentar tu verdadera multidimensionalidad, que lo vamos a hablar aquí más adelantico. Entonces, ¿cuál es esta clave? Es una pregunta que te voy a hacer en este momento, y es cómo distinguir la voz de tu intuición de la del ego cuando ya no hay un libro de reglas externo que te dicte qué hacer. ¿Te acuerdas que teníamos el catecismo, que teníamos que ir a misa a tal hora, que nos teníamos que persignar con agua bendita, que teníamos que hacer una liturgia de esta manera? No, ya es muy distinto. Y te pregunto otra cosa acá. Si mañana desaparecieran todos los libros sagrados y las iglesias, ¿tú sabrías cómo encontrar a Dios por tu cuenta? ¿O te quedarías en total oscuridad? Esto te va a decir exactamente dónde está en este momento tu relación con la religión. Pasemos ahora a la segunda clave o característica que también está arrasando esta nueva espiritualidad y que se está presentando más, y es que el cuerpo se está dando como templo, porque estamos sanando la culpa y el placer. Si creciste en religión católica, o de pronto lo que se llama born again o nacido de nuevo o pentecostal, o muchos te dicen que el cuerpo y el diablo y todo esto muy integrado con la culpa y el placer, porque entremos en este corazón de lo que estamos hablando, y es que por siglos nos enseñaron que el cuerpo era el enemigo, pero el cuerpo, si lo miras hoy, o al menos como lo veo, es la antena de tu bienestar holístico. Y es la antena por excelencia. Porque la falsa dicotomía entre el espíritu y el placer ya se rompió. Ya sabemos que no es cierto. Rompemos la culpa sobre el goce. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino del medio se lleva a cabo o lo transitamos con la maestría de los sentidos. No es que el cuerpo sea malo ni que sentir placer es malo. En la nueva perspectiva se habla de la austeridad, pero no de una austeridad de que me flagelo, que esto es horrible, que no puedo hacer esto. No, es una austeridad que no debe ser un castigo para limpiar lo que llamaban el pecado, sino una herramienta de entrenamiento. A ver, practicamos la renuncia a algo temporal, no porque lo material sea malo, sino porque vamos a mostrarle a nuestra propia mente que nuestra paz no depende de un objeto, de una sustancia o de un lujo. Si en este momento se encuentra una persona muy elevada espiritualmente y tú le das, por ejemplo, las llaves de un carro deportivo, esa persona no es que no se vaya a montar, porque no me puedo montar en este carro de lujo, tengo que ser austero, en fin, no, lo va a gozar y lo va a pasar rico, pero no va a dejar que ese carro lo defina o que no pueda vivir sin él. El sacrificio no se define como un sacrificio en sí, sino que se redefine como un sacro oficio, un oficio sagrado para mantener tu canal limpio. Aquí hay algo que también está cambiando fuertemente y es el peligro de los excesos. Antes no había, por ejemplo, tanto exceso con el entretenimiento. Entonces está existiendo una saturación sensorial súper fuerte. Y cuando vives en el exceso, ¿qué pasa con tus receptores de tus sentidos? Se van a saturar. Y el exceso del estímulo, por ejemplo, la comida o las compras, la dopamina digital, todo esto
Va a crear un ruido que bloquea la percepción de las energías más sutiles. Esto lo sé por experiencia, porque se siente diferente cuando estoy súper cargada para recibir mensajes intuitivos que cuando no lo estoy. Y si no puedes disfrutar de un vaso de agua con la misma presencia que en un banquete, has perdido tu soberanía. Así que vas a empezar a observarte en este espacio. Lo otro es cómo vivir en armonía con los sentidos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, muy simple lo que vamos a practicar. Vamos a disfrutar conscientemente. Vamos a gozar de lo material sin que el objeto te vaya a poseer. Es rico tener una joya linda, hermosa, ponértela, lucirla, pero que eso no te defina a ti, que si tú no tienes esa joya, dejas de ser. Esa es la diferencia entre el disfrutar de un buen vino, por ejemplo, y necesitar el vino para estar bien, que son dos cosas muy distintas. Otra cosa que te ayuda a vivir en armonía con los sentidos son los ayunos de estímulo. ¿Qué es esto? Es volver a la austeridad de vez en cuando. ¿A través de qué? De un silencio, de una comida simple, de una desconexión, de empezar, por ejemplo, a bajarle a las salsitas en las comidas, porque lo simple de las comidas, por ejemplo, te desune o te desata de la gula o del placer de la comida. No tienes que depender de esto, pero ¿quién dijo que uno no se puede comer un sushi de vez en cuando? Claro que sí. ¿Para qué se hace esto? Para que resetees tu capacidad de asombro. Por eso es que hay muchas personas que son conocidas, por ejemplo, en Hollywood, que llegaron a cosas extravagantes, porque como ya tenían de todo, ya gastaban en de todo, ya tenían todas las experiencias del mundo, terminaron en la droga súper mal, ya nada los satisfacía y tenían una vida sin sentido. Esto es un exceso de estímulos para los sentidos y los sentidos son delicados porque hay que mantenerlos en orden. Lo tercero que puedes hacer acá es la regla de la armonía. ¿Qué es esto? Es que si el disfrute de un sentido te nubla tu conciencia, ojo, o te daña el cuerpo, ya no es espiritualidad. ¿Qué es eso? Es evasión. El ejemplo más claro con esto es tomar. Cuando una persona ya necesita tomar para pasar rico, es porque está evadiendo algo, no porque está disfrutando un vino bueno. Ese es uno de los ejemplos más claros. Ahora, ¿cuál es la clave de alquimia que te voy a dar acá? Bueno, hablando por ejemplo de cualquiera de los sentidos, porque uno de estos excesos se puede presentar en cualquiera de los sentidos. Es que el placer no te aleja de Dios o de la divinidad. La sexualidad no te aleja de la divinidad. El comer, ¿Qué hacen? Cuando se trabajan en un punto de armonía y en el medio, te sintonizan con la energía creadora, porque tu cuerpo es el hardware necesario para procesar el software de la conciencia. Si lo ves así, no vas a tener problemas. La armonía de los sentidos es la clave. El exceso obviamente va a crear un ruido que va a bloquear las energías sutiles. Y esto es muy importante porque las energías sutiles están alrededor de nosotros y es el cuerpo el que utiliza las capacidades que tiene para poder conectar con esas energías y recibir información. Así que la meta es el disfrute consciente, gozar de lo material sin que el objeto te posea a ti. Y ya para terminar esta sección te voy a dejar la pregunta instigadora y ¿es posible que hayas llamado espiritualidad a lo que en realidad era solo un miedito profundo a tu propia humanidad y a los placeres de estar vivo? Puede que sí, respóndete y observa tu vida y ahí te vas a dar cuenta. Quiero invitarte en este momento a dar un paso práctico hacia tu soberanía. El 28 y 29 de junio voy a dictar mi taller de péndulo básico y balance de chakras. Y en él vas a aprender a conectar con tu yo superior, a medir la energía de tu entorno que incluye los alimentos, vitaminas, las plantas y también vas a aprender a armonizar tus centros energéticos y a subir la energía, por ejemplo, de las plantas o de algo que tú veas que lo necesite. El péndulo es una herramienta de despertar de conciencia súper importante. El taller va a ser en vivo a través de Zoom y va a ser súper práctico.
Es para principiantes y personas que ya tienen un nivel básico, que han manejado el péndulo, pero que no son súper avanzadas. Así que toda la información la encuentras en el enlace que te he dejado en las notas del episodio para que te puedas inscribir, y si tienes preguntas, me puedes enviar un correo a hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K. Ahora pasemos a la clave número 3. Que esta sí que es la carnita del asunto, o sea, la idea central. Y es el puente entre la fe y la ciencia. A ver, la física cuántica nos dice que somos observadores que colapsan funciones de onda. ¿Escuchaste? Somos observadores que colapsan funciones de onda. Esto que llamas oración, lo que nos enseñaron a hacer, hoy lo llamamos ¿qué? Piensa por un minuto. Sintonizar con una frecuencia en el campo, eso es orar. Estás sintonizando tu antena a eso que deseas, a esa frecuencia. A ver, la espiritualidad ya no es esa fe ciega que uno va y muchas veces se da golpes de pecho y no entiende ni por qué. Es experimentación energética. Rezar no es pedir un favor a un ente externo. ¿Qué es rezar? Es sintonizar una frecuencia tuya o la frecuencia tuya con el campo de las infinitas potencialidades. Lo que hay que hacer es dejar de pedir permiso y hay que empezar a emitir la señal vibratoria que tú quieres vivir. ¿Estás vibrando en carencia o estás vibrando en autoconocimiento? ¿Estás vibrando en abundancia o estás vibrando en miedo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y la pregunta que te voy a dejar acá para revolver todo esto es: ¿y si la fe no fuera creer en lo invisible, sino la tecnología interna para colapsar la onda y manifestar lo que hoy parece imposible? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es exactamente la fe? Creer en lo invisible. Sí será así. ¿No será más bien que es creer en ti mismo, en tu tecnología, para colapsar esa onda y que así se pueda presentar lo que tú estás buscando? Piénsalo de esa manera y yo sé que vas a cambiar de punto de vista. El punto 4, o la clave que más he visto también observando lo que está sucediendo en el mundo hoy, porque estamos convirtiéndonos a esta espiritualidad sin religión, es porque somos ecoespirituales. ¿O qué quiero decir con esto? Estamos retornando también a lo femenino y a la tierra. Y esto lo ves en todas partes. La crisis planetaria te va a llamar a reconectar con la tierra. Y si no lo estás haciendo en este momento, lo más seguro que lo vas a hacer dentro de poquito, porque este es el fin de un modelo de dominación y de regreso a los ciclos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Los ciclos naturales son simplemente como las estaciones: levantarse con el sol, acostarse cuando se hace oscuro, volverse más adepto a la energía femenina receptiva. Cuando las mujeres tenemos el periodo nos gusta descansar, entrar y tomar una tacita de té, envolvernos en una mantita caliente. Estos son ciclos naturales que muchas veces estábamos dañando porque teníamos que producir o teníamos que hacer esto. ¿Qué significa realmente que estamos retomando lo femenino, retornando a lo femenino? Es, mira, por siglos hemos vivido bajo una estructura mental que solo valora el hacer y el empujar, y el dominar la naturaleza y producir resultados constantes y que sean medibles y que tú tengas que ver y que tú hagas dinero. Esa es la energía masculina en desequilibrio y eso, las consecuencias de esto lo estamos viviendo hoy en día. Así que estamos retornando a lo femenino, a esa nueva humanidad que es el regreso de la energía receptiva. Y digo receptiva porque también en Cábala se conoce a la mujer como la parte receptiva, la energía femenina. Nosotros estamos hechas para recibir y esa es parte de la diferencia con la energía masculina. A ver, de la dominación estamos pasando al dejar ser. Vamos a retomar lo femenino y es dejar de ver a la tierra como una despensa de recursos y vamos a empezar a verla como un cuerpo vivo del cual somos parte. Ya muchas veces vas a escuchar que la tierra está viva, que hay que respetarla y vamos a entender que no podemos estar bien como cuando el entorno está enfermo. La ecoespiritualidad es reconocer que cada ciclo de la naturaleza, como te explicaba, por ejemplo, con las estaciones, en este caso la naturaleza es la siembra, la espera y la cosecha,
se viven dentro de cada uno de nosotros, porque todos somos un fractal de la divinidad. Eso tiene que también estar dentro de nosotros. Vamos a poner el foco también en el poder de la intuición sobre la lógica, porque nos educaron para confiar solo en lo que se puede medir y contar, como te decía al inicio de este punto. Y lo femenino es el reino de ¿qué? De lo invisible, de lo que se siente en las entrañas, de retomar a lo femenino para poder volver a darle el trono a la intuición. Esto es algo que no se puede debatir y de dejar que la lógica sea simplemente la que nos sirve a nosotros y no más, porque la lógica no se vino a dar acá, o no la vamos a experimentar para que te dirija a ti. No, ese es un sirviente tuyo, no te debe dominar. Pasamos también a la recuperación de los ritmos cíclicos. El modelo actual te exige que produzcas 24/7 como máquinas, pero tú eres cíclica y no solamente las mujeres. Retomar lo femenino es permitirte los momentos de invierno personal, de pausa, de silencio, sin sentir culpa por, ay, no estoy haciendo nada. Tampoco quiero decir que te vuelvas perezoso, pero ahí, en el vacío, es donde nace la verdadera creación. Y vamos a hablar también aquí en este punto de sanar la relación con la Gran Madre. Esto implica reconciliarnos con nuestra propia capacidad de nutrirnos y sostenernos. Y si tienes conflictos también con tu propia madre física, también hay que organizarlos. Hay que dejar de buscar la seguridad en estructuras externas como que, ay, pues como el trabajo que tengo, como el jefe que tengo, como el gobierno que me tiene que dar el subsidio, como los dogmas, para encontrarla en la confianza absoluta de que la vida, como una gran madre, siempre nos sostiene si sabemos escuchar los ritmos internos que tenemos. Aquí, para terminar este punto, te voy a dejar con una pregunta instigadora y es, ¿cuánto de tu agotamiento actual viene de intentar sostener un modelo de control masculino que ya no tiene raíces? ¿Y qué pasaría si hoy simplemente te permitieras recibir? Esa es la parte femenina. Llámala a tu propio espacio. Ahora pasamos al último punto, el número 5, de esta espiritualidad sin religión, y es la conciencia multidimensional y el ser no local. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? A ver, aquí es donde todo se va a expandir, porque somos seres no locales. Esto quiere decir que nuestra conciencia no está atrapada en el cerebro, sino que el cerebro es simplemente un receptor. Vas a imaginar que estamos tomando café y te voy a explicar de qué se trata todo esto. Hay dos conceptos que son la base de nuestra humanidad en este momento. La conciencia multidimensional es uno de ellos y te lo voy a explicar. Te vas a imaginar que tu vida es una estación de radio. Normalmente tú estás sintonizada en la frecuencia de la 3D o la tercera dimensión, donde todo es sólido, el tiempo es lineal, te sientes separada de los demás, es lo que conocemos más normalmente, ¿cierto? Pero ¿qué significa esta conciencia o esta parte de nuestro ser que nosotros ya tenemos, pero no nos habíamos dado cuenta de que la teníamos? Significa vivir en varias capas. Ser multidimensional es reconocer que aunque tu cuerpo está aquí sentadito, porque te acuerdas que te dije que supusieras que estábamos tomando un cafecito, quiere decir que tu conciencia puede habitar estos y otros planos al mismo tiempo. También quiere decir que no es ir a otro lado físicamente, es entender que la quinta dimensión no es un lugar al que tú vas a viajar, sino más bien una frecuencia de amor y unidad que decides sintonizar aquí mismo. Mira que no hay transporte a nivel de locación, ¿cierto? A nivel de espacio. Y también es entender que tienes acceso a toda la información. Cuando te abres a tu multidimensionalidad, empiezas a recibir descargas, que es lo que yo llamo de información, intuiciones clarísimas o sueños lúcidos o respuestas a esas preguntas que tienes, porque estás accediendo a las otras versiones de ti que no están limitadas por el espacio físico. ¿Te voló la cabeza? Sí, claro, pero eso funciona así. ¿Pero por qué no lo siento, Marce? Porque todavía no lo has desarrollado, porque todavía estamos en una parte de entrar y hay gente que lo va a sentir primero y hay gente que lo va a sentir un poco después.
Y el segundo componente de esto que estamos hablando, de este quinto punto, es el ser no local. Y ese es un término que tomamos de la física cuántica y súper fascinante porque la localidad dice que una cosa está en un solo sitio a la vez. Pero recuerda que ya la ciencia probó que a nivel subatómico las partículas pueden estar conectadas instantáneamente y no importa a cuánta distancia están. Así que tu conciencia no está en tu cabeza. El cerebro no produce la conciencia. El cerebro es el receptor de la conciencia. Imagina que tu conciencia es la señal de Wi-Fi o de Wi-Fi y tu cuerpo es el celular. La señal no está dentro del aparatico, dentro de tu teléfono. Tú te vas para cualquier parte y ahí recibes la señal. Está en todas partes. Otra cosa importante entender aquí es que hay una conexión instantánea. Ser un ser no local significa que tu pensamiento y tu intención pueden afectar a alguien al otro lado del mundo o que puedes sentir el dolor o la alergia a algo que otra persona puede estar sintiendo o la alegría de la tierra misma. Tenaz, ¿no? Y por último, ¿cuál es el fin de la soledad aquí? Y vamos a mirar esto desde un punto de vista, nos vamos a separar y vamos a entender lo que estamos diciendo acá. Es que si eres no local, la separación es ¿qué? Una ilusión. La soledad no existe. Estás entrelazada cuánticamente con todo lo que hay en este universo. Y por eso, cuando tú sanas una parte del colectivo, también se sana. O sea que no hay esa soledad, esa separación. Es todo una ilusión. A ver, pero Marce, ¿cómo se siente esto en el día a día? Se siente como un clic, porque vas a dejar de sentirte pequeñita, desprotegida, nadie me entiende, no soy capaz, estoy solo. Y vas a entender que si tu conciencia es no local, eres vasta, eres infinita y tienes acceso a la sabiduría del universo entero, porque no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Aquí hay una clave de alquimia muy linda y es que logras integrar esto cuando dejas de intentar entenderlo. Ay, esto sí que nos cuesta a las mentes racionales. Con la mente lógica no se puede llegar y permites así que tu cuerpo lo sienta. Pero ¿cómo lo siento? A través de la meditación, del silencio profundo, de los regalos de espacio para ti donde puedas sentirte en paz y en soledad, no en soledad de la soledad difícil, sino yo misma, aquí, en un espaciecito para mí. Así que eres un ser multidimensional viviendo una experiencia humana y al sanar tu sombra vas a limpiar ese canal para recibir información de otros planos de existencia. Por eso hay que trabajar en nosotros. Y te dejo con una pregunta instigadora. ¿Y cuál es? ¿Y si tus crisis existenciales no fueran una enfermedad? Ojo con lo que estoy diciendo, sino los síntomas de una conciencia que ya no cabe en una realidad de solo 3 dimensiones. Se te está pidiendo expandirte. Y por eso muchas veces la noche oscura del alma es simplemente un empuje fuerte desde dentro diciendo necesito crecer y esto se tiene que dar. Y esto lo he visto con varios estudiantes del programa de la intuición que han pasado por noches oscuras del alma para convertirse en seres increíblemente intuitivos y felices. Ahora vamos a pasar al ejercicio práctico, la brújula de coherencia. Como este tema es de espiritualidad sin religión, ya vimos las claves, los 5 puntos importantes de por qué esto está sucediendo. Vas a tomar en este momento tu cuaderno de alquimia y vas a introspectar, vamos a autoobservarnos. Vas a cerrar los ojitos, vas a respirar por un momento antes de hacer este ejercicio para que logres llegar a las respuestas que tú estás buscando, ¿cierto? A la que queremos saber. Y lo primero es que vas a identificar una creencia religiosa espiritual heredada que hoy te pese. Identifícala y no la vas a juzgar ni la vas a criticar, y solo una que venga de esa parte religiosa, pero que es unida con la espiritualidad, pero que te pese. No quiere decir una que te encante ni que te haga sentir bien, que te pese. Lo segundo es que vas a notar en qué parte de tu cuerpo se siente esa presión. Entonces trae la creencia, respira mientras la piensas,
para que la puedas traer a tu campo en este momento. Y siente dónde te da presión esa creencia. Tercero, vas a repetir después de que ya has identificado dónde se siente, vas a repetirte a ti misma y lo vas a trabajar durante esta semana. Yo soy mi propio puente hacia la fuente. Yo soy mi propio puente hacia la fuente. Y esto te va a ayudar a liberar y a soltar la energía y a reprogramar tus caminos neuronales para que empieces a confiar más en ti, en tu propia divinidad, en que tú eres el puente hacia la fuente. Bueno, hemos llegado al final de este episodio y te voy a dar las gracias por acompañarme en este viaje. Este viaje fue chévere, al corazón, de lo que está sucediendo en este momento, de lo que están haciendo. Y si este episodio te dio permiso para ser más libre, compártelo con alguien que necesite este despertar. Acuérdate que la información del taller del péndulo está en las notas del episodio y me encantaría verte en el taller de péndulo el 28 y 29 de junio para que lo hagamos en vivo y podamos ser más prácticos entrando a este cambio de la nueva humanidad. Nos vemos en el próximo episodio, el número 300, donde vamos a celebrar hablando sobre el regreso de la intuición, cómo el alma quiere hablar ahora. Y soy Marcela Gid y esto es Alquimia Personal.